Hey, hola a todos y bienvenidos una vez más al aula virtual. De nuevo, yo soy el profe Ratzo, el profe con el cual refuerzas conocimientos que no recuerdas, que ya sabes pero quieres saber más o que simplemente no sabías. Siempre es un gusto para mí acompañarte en tus conocimientos escolares de todo nivel. En esta ocasión, los contenidos que vamos a estudiar son con respecto a el álgebra. Recuerda que el álgebra es la rama de la matemática en la cual las operaciones son generalizadas empleando números, letras y signos que representan simbólicamente un número u otra entidad matemática. Sin más dilación, comencemos. En este video vamos a estudiar la multiplicación algebraica. Bien, para comenzar vamos a definir qué tipos de multiplicación algebraica existen. La primera es la multiplicación de monomio por monomio, o pueden ser más de dos monomios, es decir, la multiplicación de expresiones que solo tienen un término. Veamos algún ejemplo de esto. Puede ser el caso menos 3xy, que es un monomio, es decir, una expresión que solo tiene un término, y que lo queramos multiplicar por 5y. En este caso, 5y representa otro monomio. Entonces, este es el primer tipo de multiplicación algebraica, la multiplicación de un monomio por otro monomio. E insisto, pueden ser más de dos monomios incluso. Como es el caso de que lo queramos multiplicar por menos 4x cuadrado. Aquí tenemos la multiplicación de tres monomios. Menos 4x cuadrado es una expresión algebraica que solo tiene un término, ya que este signo menos le pertenece al número y no es un signo menos de operación, sino que esto representa que la cantidad es negativa. Segundo tipo de multiplicación algebraica, la multiplicación de monomio por polinomio o viceversa, la multiplicación de un polinomio por un monomio. Veamos un ejemplo de esto. Imaginémonos que queramos multiplicar 4xy. 4xy es una expresión algebraica que solo tiene un solo término, por lo tanto este sería nuestro monomio. Y lo queramos multiplicar por 2x cuadrado y más 3xy cuadrado menos 5xy. En álgebra lo más común para identificar una multiplicación es precisamente los paréntesis, ya que el aspa, que es el signo por natural de la aritmética, puede ser confundido con la variable x. Por lo tanto, uno de los mecanismos más comunes para utilizar en la multiplicación algebraica es simplemente colocar las expresiones entre paréntesis. Ya con eso no es necesario poner ni un signo por, o sea el aspa, ni tampoco un punto, que a veces también significa multiplicación. Entonces en este caso nos podemos percatar que el monomio 4xy se encuentra multiplicando a toda la expresión que está dentro del paréntesis, es decir, el trinomio que se encuentra dentro del paréntesis, porque la expresión que está dentro del signo de agrupación es una expresión que tiene tres términos, un polinomio que tiene tres términos. El primer término es 2x cuadrado y, el segundo término es 3xy cuadrado, y el tercer término es menos 5xy. Por lo tanto, estamos en presencia de la multiplicación de un monomio por un polinomio. Este caso también puede ser contrario, porque podemos decir la multiplicación de un polinomio por un monomio, es decir, colocar primero el polinomio y después el monomio. Recuerden, el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto, multiplicar un monomio por un polinomio es exactamente lo mismo que multiplicar un polinomio por un monomio. Por último, el tercer caso de la multiplicación algebraica es precisamente la multiplicación de polinomio por polinomio, es decir, la multiplicación de expresiones algebraicas que tienen más de un término por otra multiplicación de expresión algebraica que tiene más de un término.
Coloquemos, por ejemplo, la multiplicación de 4a menos 2b con 3a cuadrado más 4ab más 6b cuadrado. Podemos evidenciar que, en este caso, el primer factor, porque así es como se le llama al multiplicando y multiplicador en álgebra, se llaman factores. El primer factor está compuesto por una expresión algebraica de dos términos, es un binomio. Y el segundo factor está formado por una expresión algebraica que tiene tres términos, es un trinomio. Por lo tanto, nos encontramos en la presencia del caso de la multiplicación de polinomio por polinomio. Si bien es cierto que la multiplicación algebraica es muy parecida en proceso, evidentemente cuando nosotros tengamos estos tres casos distintos, el procedimiento pues va a cambiar. Hay un procedimiento para multiplicar monomios, hay otro procedimiento para multiplicar monomio por polinomio y hay otro procedimiento para multiplicar polinomio por polinomio. Por lo tanto, es muy importante aprender a reconocer qué tipo de multiplicación se nos está presentando. Habiendo conocido los tipos de multiplicación algebraica que existen, ahora lo que vamos a estudiar es las reglas de la multiplicación algebraica. Si bien es cierto que existen tres tipos de multiplicación algebraica, es decir, la multiplicación de monomio por polinomio, viceversa, y de polinomio por polinomio. Si bien es cierto que existen esas tres, para las tres, aunque sean distintos procedimientos, vamos a aplicar tres reglas básicas de la multiplicación. ¿Cuáles son esas reglas? La primera, la multiplicación de los signos. Recuerde que en los números enteros, desde que conocimos los números enteros y pasamos al álgebra, conocimos que existen cantidades positivas y cantidades negativas. Entonces, si queremos multiplicar una cantidad positiva por una negativa, o una cantidad negativa por otra negativa, o una negativa por una positiva, o multiplicar dos positivas, entonces lo primero que nosotros tenemos que saber son las reglas de los signos. Reglas de los signos que se aprendieron en la multiplicación de números enteros. Solo para recordar, multiplicación de signos. Nosotros vamos a decir más por más da más. Más por menos da menos. Menos por más da menos también. Y menos por menos da más. Aquí tenemos las cuatro leyes de los signos para la multiplicación algebraica, mismo que en los números enteros. Más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos da más. Igualmente, si se lo quiere aprender según operadores lógicos de la matemática, puede verlo de la siguiente manera, según operadores lógicos. Observe esto. Tres caritas sonrientes. ¿Cómo podemos interpretar esto? El amigo de mi amigo es mi amigo. Es decir, positivo con positivo da positivo. El amigo de mi amigo es mi amigo. Podemos tener también carita feliz, carita enojada y de respuesta, carita enojada. Es decir, positivo por negativo es igual a negativo. Y en operador lógico podemos decir, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Siguiendo la lógica de los operadores, el amigo de mi enemigo es también mi enemigo. El tercero, carita enojada, carita feliz, da como resultado carita enojada. Es decir, negativo por positivo es negativo. Y como operador lógico nosotros lo podemos definir como el enemigo de mi amigo es también mi enemigo. El enemigo de mi amigo es también mi enemigo. Y el último, carita enojada, da como resultado carita feliz.
Y como operador lógico nosotros podemos decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Creo que siguiendo la lógica, si el enemigo del que es mi enemigo, entonces va a ser mi amigo. Y aquí tenemos una manera didáctica de cómo aprendernos las leyes de los signos. El amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi amigo es mi enemigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos da más. Una manera un poco infantil de cómo aprendernos las leyes de los signos si lo queremos ver de esa manera. Continuando con las reglas, a continuación, como segunda regla de la multiplicación algebraica, vamos a tener que multiplicar los coeficientes. Y los coeficientes, si usted recuerda, son los números que acompañan a las variables. Por lo tanto, si nosotros queremos multiplicar coeficientes, lo único que tenemos que recordar, si no utilizamos una calculadora, es sencillamente las tablas de multiplicar. Es decir, la tabla del 1, 1 por 1 es 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4 y hasta el infinito. La tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10 y continuando. La del 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y hasta el infinito. La del 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros multipliquemos coeficientes, lo único que tenemos que hacer es simplemente multiplicar como lo solemos hacer con los números enteros, es decir, las tablas de multiplicación. Continuando con las reglas, la tercera y quizás la más importante porque es la única que involucra el álgebra, porque la primera regla, o sea, las leyes de los signos, es una regla que nosotros la aprendimos con los números enteros. La multiplicación de coeficientes nosotros lo aprendimos como operador con los números naturales, es decir, las tablas de multiplicar. Y la única regla en la multiplicación algebraica que tiene que ver con el álgebra es la multiplicación de variables. Para la multiplicación de variables nosotros vamos a tener que utilizar una propiedad de potencias, es decir, una propiedad o ley de exponentes, más precisamente esta de acá. Esta propiedad nos dice que si nosotros multiplicamos a elevado a cualquier potencia por a elevado a otra potencia, nos da como resultado la misma a elevado a la suma de sus potencias o de sus exponentes. Dicho de otra manera, como propiedad nosotros decimos multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Una de las reglas básicas en el álgebra. Si nosotros multiplicamos dos bases iguales, su exponente se suma. Pero ojo, tienen que ser bases iguales. Entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros como una base? La base simplemente es el número al cual tenemos que elevar un exponente. Por ejemplo, en aritmética, si nosotros tuviéramos 4 elevado al cubo, a mí esta expresión lo que me dice es que el 4 lo tengo que multiplicar por él mismo 3 veces. Entonces, este número al cual hay que multiplicar por él mismo, este número se le llama base. Por lo tanto, la multiplicación de bases iguales, eso es lo que me está diciendo que yo multiplique, ya sea números iguales, en este caso pueden ser números, por ejemplo 5 al cuadrado, y yo lo quiera multiplicar por 3 elevado al cuadrado, perdón, 5 elevado al cubo, perdón. Aquí nosotros podemos decir que si usted observa, hay una multiplicación de dos bases iguales. Entonces, según la propiedad, la multiplicación de bases iguales daría como resultado la misma base y sus exponentes se suman, es decir, 2 más 3.
Y 2 más 3 perfectamente es 5. Entonces me quedará la respuesta como 5 elevado a la quinta. Esta propiedad, si nosotros la llevamos también al álgebra, nosotros podemos tener una multiplicación de dos letras iguales. Por ejemplo, la famosa x al cubo, y yo lo quiera multiplicar, no vamos a usar el aspa porque confunde, vamos a usar paréntesis, y yo lo quisiera multiplicar con x al cuadrado. Si usted nota, el mismo principio de 5 al cuadrado por 5 al cubo. De hecho, le voy a dar vuelta aquí para que se parezcan más. Es el mismo principio de decir 5 al cuadrado por 5 al cubo. Ahora tenemos x cuadrado por x al cubo. Como propiedad de potencia, nosotros tenemos que la multiplicación de dos bases iguales, es decir, en este caso la x, lo que vamos a hacer es sumar sus exponentes, 2 más 3. Y eso implicaría que la multiplicación de x cuadrado por x al cubo nos daría como resultado x elevado a la quinta. Pero ojo, la propiedad me dice multiplicación de bases iguales, su exponente se suma. Entiéndase por exponente al numerito que está arriba de la variable, que me indica el número de veces que hay que multiplicar por ella misma la variable o número en este caso. Pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, x al cuadrado y nos pidiesen multiplicarlo por, no por x al cubo, sino que por y al cubo, supongamos el caso, que lo queramos multiplicar por y al cubo, entonces acá no se cumple esta propiedad, porque no tenemos la multiplicación de dos bases iguales. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? ¿Se puede multiplicar algebraicamente? Sí se puede, solo que no con esta propiedad. Cuando estamos multiplicando dos bases que no son iguales, lo único que hay que hacer es simplemente colocarlos a la par. Es decir que x cuadrado por y al cubo nos da como resultado x cuadrado y cubo, ya como una sola expresión. Eso es lo que me indica la propiedad de potencias de la multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Y estos son los tres principios que vamos a ocupar para la multiplicación algebraica. Repasando, primero vamos a multiplicar los signos utilizando las leyes de los signos. Segundo, vamos a multiplicar los coeficientes, las tablas de multiplicar o con uso de calculadora si es permitido. Y tercero, la multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Habiendo dicho las tres reglas que rigen toda la multiplicación algebraica, ahora vamos a hacer ejemplos de cada tipo de multiplicación. Es decir, vamos a comenzar primero con la multiplicación de monomio por monomio, después pasamos a la monomio por polinomio y por último a la polinomio por polinomio. Si bien es cierto que en proceso va a ser distinto, pero las tres reglas que acabamos de definir las vamos a ocupar en los tres tipos de multiplicación. Entonces, veamos el primer ejemplo. Vamos a multiplicar 2m cubo menos 3m cuadrado por menos 3mn cuadrado por menos 5n cuarta por menos 2mn por menos m cuadrado n cuadrado. Bien, podemos fijarnos que cada paréntesis me determina un factor de esta multiplicación y en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Queremos multiplicar 5 monomios, es decir, 5 expresiones algebraicas que solo tienen un término. Observen, dentro de este paréntesis no hay dos términos, ni 3 ni 4, simplemente hay uno. Entonces estamos en presencia de la multiplicación de monomio por monomio. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Ojo, recuerde que estos videos están pensados para tipos de alumnos que nunca en su vida han visto eso. Evidentemente hay maneras cortas de hacerlo, hay maneras que se hacen mentalmente, hay maneras que se hacen en un solo paso, pero en el entendido que este tema jamás lo hayamos estudiado, entonces lo recomendable es hacer lo que voy a hacer ahorita, aunque parezca largo, pero así se aprende. Ya cuando uno domina el método, pues ya puede ahorrarse los pasos que desea con toda tranquilidad. Entonces el primer paso es multiplicar todos los signos. Miren, para esto vamos a multiplicar el más, que es el del primer término,
el menos del segundo, el menos del tercero, el menos del cuarto y el menos del 5. Factores, perdón, no términos, factores. Entonces, multiplicamos el más del primer factor. Luego el menos del segundo factor, el menos del tercer factor, el menos del cuarto y el menos del quinto. Y aquí simplemente aplicamos las reglas o leyes de los signos. Vamos a decir, más por menos da menos. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Y menos por menos da más. Ya multiplicamos todos los signos. Hay una manera fácil de definir cuándo es un signo positivo o cuándo es un signo negativo. Pero ojo, no quiero confundir a nadie. Por eso a veces no me gusta decirlo. Pero igual, lo vamos a decir. Esto solo funciona con los monomios. Monomios. Ojo. Aclarando, ¿verdad? Imaginémonos esto. Tenemos un más, un menos, otro menos, un más y otro más. En vez de ir, porque a veces es muy largo, en vez de ir más por menos da menos, menos por menos da más, más por menos da menos, menos por más da menos y menos por más da menos, en vez de ir haciendo eso, que más que nos podemos confundir, imagínense que aquí fueran 10 signos, nos podríamos confundir. Entonces lo que se hace en la multiplicación de monomio, nada más, es contar cuántos negativos hay. Si la cantidad es par, entonces la respuesta va a ser positiva. Si la cantidad es impar, entonces la respuesta va a ser negativa. Así de sencillo. Entonces, si tenemos 3 negativos en la multiplicación de monomios, entonces la respuesta va a ser negativa, sin hacer nada. En cambio, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esta multiplicación, más por menos, por menos, por menos, por menos, por más, en vez de ir haciéndolo uno por uno, podemos contar cuántos negativos hay. Y en este caso, 1, 2, 3, 4. Como la cantidad es par, entonces la respuesta va a ser positiva sin hacer nada. Bien, pero repito, esto solo nos va a servir cuando estemos multiplicando monomios, ¿va? Entonces, si usted observa, habían 4 negativos. Los negativos son pares, por lo tanto la respuesta es positiva. Y cabe mencionar que únicamente se van a contar los negativos. Los positivos, como no afectan en nada, no se toman en cuenta. Usted va a contar solo los negativos. Igualmente, pongamos otro ejemplo. Imaginémonos que tuviéramos solo un negativo. Más por menos, por más, por más, por más, por más. En vez de decir eso, cuento los negativos, solo hay uno. Uno es un número impar, por lo tanto la respuesta es negativa. Y esa es la forma de cómo multiplicar signos sin necesidad de estar multiplicando uno por uno, porque puede confundir. Paso número 2. Multiplicar todos los coeficientes que acompañan a las variables. Es decir, multiplicar este 2 con el 3. No me importa los signos, porque recuerda que los signos ya los multiplicamos. Entonces ahorita me puedo enfrascar únicamente en multiplicar los coeficientes. Por 5, por 2 y m cuadrado, n cuadrado, que aparenta no tener coeficiente. Recuerde que se entiende que su coeficiente es 1. Entonces multiplicamos. 2 por 3 es 6. 6 por 5 es 30 y el doble de 30 es 60. 60 por 1, esto es igual a 60. Ya multiplicamos los coeficientes y ahora multiplicamos todas las variables que sean bases iguales, aplicando la propiedad que ya estudiamos, que dice la multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Entonces, tomemos en cuenta que el primer monomio tiene m, el segundo también tiene m, hasta el cuarto hay una m y en el quinto también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar las bases m. Aplicando la regla multiplicación de bases iguales, o sea, todas las m nada más, sus exponentes se suman. Comencemos con el primer exponente, 3. Lo vamos a sumar con el segundo exponente, que en este caso es 1. No se ve, pero hay que tomarlo en cuenta.
Y lo vamos a sumar con el siguiente exponente de la m, que también es 1. Y por último lo vamos a sumar con el exponente de la última m, que es 2. Entonces, multiplicación de bases iguales, todos sus exponentes se suman, pero de la m. Y de igual manera, como hay variables n, vamos a aplicar esta propiedad para las n, es decir, multiplicación de bases iguales, en este caso las n, sus exponentes se suman. El primero es un cuadrado, por lo tanto, vamos a sumar 2 más el segundo es cuarta, por lo tanto, vamos a sumarlo con 4. El tercer n, en este caso, tiene exponente 1, aunque no se vea, pero hay que echarlo en cuenta porque es una suma. Y el última n, en este caso, es cuadrado. Por lo tanto, vamos a sumarlo con 2. Ahora lo único que nosotros vamos a hacer es simplemente colocar las dos variables y elevarlas al exponente pertinente. En el caso de la m, 3 más 1, 4, más 1, 5, más 2, 7. Por lo tanto, la respuesta es m a la séptima. Y la n, 2 más 4, 6, más 1, 7, más 2, 9. Ya tenemos las tres multiplicaciones. Multiplicación de signos, multiplicación de coeficientes y multiplicación de variables. Bases iguales, sus exponentes se suman. Por lo tanto, la respuesta final simplemente va a ser unir las tres respuestas para formar un solo monomio. Es decir, en este caso, la respuesta final, el monomio va a tener signo positivo, 60, m a la séptima, n a la novena. Pero recuerde, el más inicial en las expresiones algebraicas no se suele colocar. Por lo tanto, la respuesta final es 60, m a la séptima, n a la novena. Note que la multiplicación de monomio por monomio, lo único que hay que hacer es aplicar las tres reglas de la multiplicación algebraica, nada más. Por lo tanto, habiendo aprendido el método, ahora ya podemos hacer un poco más rápido nuestro segundo ejemplo. Vamos a ver, me piden multiplicar en este caso menos 6x cuadrado y cubo por menos 2x por 2y cubo por menos xy por x cuadrado y cuadrado por menos 2x cubo z a la cuarta. Paso 1. Multiplicar los signos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. Colocamos ahí paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora multiplicamos sus respectivos signos. El del primer factor es menos, el del segundo también es menos, el del tercero es más, aunque no se vea porque es positivo, el siguiente es negativo, otra vez es positivo aunque no se vea, y el último es negativo. Bien, y aquí podemos aplicar la regla que yo le decía, en vez de decir menos por menos da más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos da más, lo que podemos hacer es contar cuántos negativos hay. Si es impar es negativo, y si es par es positivo. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 negativos es par, por lo tanto la respuesta es positiva también. Cuidado, esto solo se puede utilizar en la multiplicación de monomios, no me canso de decirlo. Luego multiplicamos los coeficientes, vamos a multiplicar el 6 por el 2, por el otro 2, el tercer factor, por el 1, porque recuerde que xy, aunque no aparenta tener coeficientes, se entiende que es 1, por 1 otra vez, porque x cuadrado y y cuadrado tiene como coeficiente 1, por el 2. Recuerde que en este caso los signos no me interesan porque ya los multiplicamos. Entonces aquí simplemente, con el uso de las tablas, vamos a decir 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 1 sigue siendo 24. 24 por 2, 48. Pudimos haber multiplicado 2 por 2, 4, por 2, 8 y decir 6 por 8, 48. Ahí como usted prefiera hacerlo. El orden de los factores no altera el producto. Y por último, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. En este caso, todas las x que tienen bases iguales
vamos a sumarle sus exponentes en orden. El primero que aparece es un 2, más el segundo que aparece de la X es un 1. Hay que colocarlo aunque no se vea. Más el tercero de la X también es un 1. Hay que colocarlo aunque no se vea. Más el cuarto de la X es cuadrado. Más y el último X que aparece es al cubo. Por lo tanto le sumamos 3. Otra vez, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman, solo que ahora con la y elevado a el cubo, que es el primero. Entonces, como hay varias y, primero le sumamos el 3, más la segunda y también tiene un 3, más la tercera y tiene un 1, más la cuarta y tiene un cuadrado, más la quinta y no hay. Por lo tanto, hasta ahí topamos. Y por último, tenemos una base que no es igual a las demás. Porque si usted nota, la z, que es la última variable, no existen bases iguales en los demás monomios. Entonces, como le expliqué cuando estaba explicando las reglas, lo único que hay que hacer es simplemente colocarlo a la par. En este caso, z a la cuarta no se sumaría con nadie. Es decir, sus exponentes no se suman con ningún otro porque no hay bases iguales. Y al no haber bases iguales, solo se coloca al final. Entonces, ahora sumamos la x, 2 más 1, 3, más 1, 4, más 2, 6, más 3, 9. Por lo tanto, la respuesta es x a la novena. Para las y, 3 más 3, 6, más 1, 7, más 2, también 9. Por lo tanto, me quedaría y a la novena. Y z a la cuarta, que no tiene bases iguales, simplemente lo reescribimos al final. Por lo tanto, la respuesta simplemente es la unión de las tres reglas. Multiplicación de signos nos dio positivo, multiplicación de coeficientes nos dio 48 y multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman, nos dio x a la novena, y a la novena y z elevado a la cuarta. Respuestas positivas no se suele escribir el signo más y esta sería nuestra respuesta final. Vamos a hacer un tercer ejemplo para terminar de entender el método. Y en este tercer ejemplo se nos pide multiplicar lo siguiente. 2a cuadrado nos pide multiplicarlo por menos 3b cubo c cuarta con menos c al cubo por a cuarta b por menos 6ac por 2b cubo y por abc. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores. Primer paso, multiplicar los signos. Por lo tanto, vamos a multiplicar 7 signos en este caso. El primero es un signo positivo, aunque no se vea. El segundo factor es negativo. El tercer factor es negativo. El cuarto es positivo, aunque no se vea. El quinto es negativo. El sexto y el séptimo son positivos, aunque no se vean. Nuevamente, en vez de decir más por menos, menos por menos da más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por más da menos. En vez de decir eso, que nos puede causar confusión, como son monomios, simplemente hay que contar los negativos. En este caso tenemos 3 negativos o 3 signos negativos. Si son impares, la respuesta es negativa, y si son pares, la respuesta es positiva. En este caso, tenemos 3 negativos, 3 es un número impar, por lo tanto la respuesta es negativa. Paso 2. Multiplicar los coeficientes. El primer coeficiente es 2, el segundo coeficiente es 3, el tercer coeficiente es un 1, que aunque no se vea, hay que colocarlo. El siguiente coeficiente también es un 1. El siguiente es un 6, lo multiplicamos. El siguiente coeficiente es un 2. Y el último coeficiente es un 1. Y aquí simplemente se multiplica como cualquier número natural. 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. 6 por 1, 6. 6 por 6, 36. 36 por 2, el doble de 36 es 72.
Y 72 por 1 sigue siendo 72 en este caso. Ahora lo que hay que hacer como último paso, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman, pero hay que buscar aquellos que tengan bases iguales. El primero es la A, y si notamos hay otra base igual que es A a la cuarta, hay otra base igual que es A, y la última también que es A. Por lo tanto, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. El primero es un 2, la segunda A tiene de exponente 4, lo sumamos con la tercera A, tiene de exponente 1, aunque no lo parezca, y la última A también tiene de exponente 1. Seguimos con la otra variable, la B, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman, y como la B tiene varias bases iguales, entonces hay que sumar el primer exponente, que es 3, más el segundo exponente, que es un 1, que aunque no lo parezca hay que colocarlo, más el tercer exponente es un 3, y el último exponente de la B es un 1. Por último, la tercera variable, que es la C, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. En este caso hay varias C, por lo tanto podemos aplicar la regla. Vamos a sumar el primer exponente, que es 4, el segundo exponente, que es 3, lo sumamos con el tercer exponente, que es un 1, que aunque no se ve hay que sumarlo, y el último exponente de la C, que también es un 1. Ahora lo único que hay que hacer es simplemente colocar las mismas bases, es decir, A, B y C, y cada base elevarlo a la suma de sus exponentes. Para las A, 2 más 4, 6, más 1, 7, más 1, 8, a la octava. Para las B, 3 más 1, 4, más 3 es 7, más 1 es 8. Y para la C, 4 más 3 es 7, más 1 es 8, más 1 es 9. Como paso final, unimos las tres respuestas. De la multiplicación de signos nos dio negativo, la multiplicación de coeficientes nos dio 72 y la multiplicación de bases iguales, en la cual sus exponentes se suman, nos dio A a la octava, B a la octava y C a la novena. Respuesta negativa, hay que dejarle el signo. Conclusión de la multiplicación de monomio por monomio. Al multiplicar varios monomios, la respuesta final da un monomio. Ojo, multiplicación de monomio, la respuesta también es un monomio. Y lo único que hay que hacer es aplicar las tres reglas de la multiplicación algebraica. La multiplicación de signos, la multiplicación de coeficientes y la multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Continuamos entonces y ahora vamos al segundo tipo de multiplicación algebraica, la multiplicación de un monomio por un polinomio. Como ya aprendimos la multiplicación de monomio por monomio, ahora las tres reglas de la multiplicación ya tenemos permitido hacerlo mentalmente sin ningún procedimiento. Para la multiplicación de monomio por polinomio, como primer ejemplo tenemos menos 4x cuadrado y por el trinomio menos 2x más 4y menos 7x, y. Como paso número 1, vamos a multiplicar el monomio, es decir, el menos 4x cuadrado y, por el primer término del polinomio. En este caso, sería por menos 2x. Pero al multiplicarlo, vamos a aplicar las tres reglas de la multiplicación algebraica. Conclusión, creo que de ella se pudo haber dado cuenta de esto. En la multiplicación de monomio por polinomio, lo que hay que hacer es multiplicar el monomio por todos los términos del polinomio. Y cada vez que nosotros multipliquemos, aplicaríamos la regla de la multiplicación de monomio por monomio. Es decir, multiplicar signos, multiplicar coeficientes y multiplicar bases iguales en la cual sus exponentes se suman. Entonces lo vamos a hacer. Primero, leyes de signos. Menos por menos nos daría más. Multiplicación de coeficientes. 4 por 2 es 8. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. En este caso tenemos x cuadrado por x, que es lo mismo que decir, ojo,
Esto aunque no sea necesario, vamos a ir haciendo. Tenemos en este caso el x cuadrado por x. Y nosotros decimos en este caso multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Y 2 más 1, evidentemente, nos va a dar 3. Y la y del primer monomio, al multiplicarlo por el primer término del polinomio, no tiene base igual. Entonces, ¿qué aprendimos en la multiplicación de monomio por monomio? Que únicamente se va a colocar a la par. Como no tiene base igual, no se suma. Paso 2. Multiplicar otra vez el monomio, pero por el segundo término del polinomio, es decir, por el 4y, pero aplicando las 3 reglas de la multiplicación algebraica. Primero, ley de signos. Menos por más da menos. Multiplicación de coeficientes. 4 por 4 es 16. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Si usted nota, la x cuadrado en el segundo término no tiene base igual. ¿Qué hacemos entonces? Solo lo escribimos. Y la y por y, esto sí que tiene bases iguales. Aquí vamos a decir multiplicación de bases iguales, o sea, y por y, sus exponentes se suman. Como que tengamos y a la 1 más 1. Eso nos daría y cuadrado. Paso 3, y al final, multiplicar el monomio por el tercer término del polinomio, pero aplicando las 3 reglas que ya estudiamos. Es decir, primero signos, en este caso, menos por menos nos daría más. Multiplicación de coeficientes. 4 por 7 es 28. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. X cuadrado por x a la 1, 2 más 1 es 3. Me queda x al cubo. Y la y también tiene base igual. Y por y es como decir y a la 1 por y a la 1. 1 más 1 es 2. Me quedaría y cuadrado. Luego, el más inicial no se coloca. Conclusión de la multiplicación de monomio por polinomio. La respuesta final siempre nos va a dar un polinomio. Por cierto, un polinomio que no se puede reducir, porque si se pudiera, desde aquí adentro se tiene que hacer primero. Entonces va a dar como respuesta un polinomio de la misma cantidad de términos que estamos multiplicando. Es decir, si el polinomio inicialmente tenía 3 términos, la respuesta también tiene 3 términos. Y cada vez que nosotros multipliquemos el monomio por todos los términos de los polinomios, simplemente hay que aplicar las 3 reglas de la multiplicación algebraica. Así de sencillo es. Habiendo aplicado el método, ahora sencillamente vamos a hacer más ejemplos. Me pide multiplicar 7ab por 4a cuadrado menos 8b cuadrado. Un monomio por un binomio, 2 términos. Paso número 1. Multiplicamos el monomio por el primer término del polinomio en este caso, aplicando las 3 reglas. Y ojo, el 7, aunque no lo parezca, recuerde que tiene signo positivo. Y el 4 también tiene signo positivo. Entonces, venimos y primero multiplicamos los signos. Más por más da más. Coeficientes. 7 por 4, 28. Multiplicación de bases iguales. La a por a cuadrado, es como que tengamos a la 1 por a cuadrado, sus exponentes se suman, 1 más 2 es 3, a al cubo. Y la b, en el primer término no hay base igual. ¿Qué hacemos con ella? Solo se escribe. Vamos con multiplicación del segundo término. Repetimos, leyes de signos. Más por menos da menos. Coeficientes. 7 por 8, 56. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. A, que no tiene base igual, solo se coloca. Y b por b cuadrado, es como que tengamos b a la 1 por b al cuadrado. 1 más 2 es 3. El más inicial,
Recuerden, un polinomio no se coloca y la respuesta me quedaría como 28a cubo b menos 56ab cubo. Otro ejemplo. Tercer ejemplo. Y vamos a multiplicar 2x cuadrado y cubo z a la cuarta por un 1, 2, 3, 4, un tetranomio. Ya la gente a partir del tercero mejor les dice a todos polinomios, aunque tienen subnombre. Tetra significa 4 y en el caso del sufijo mio, nomio, significa términos. Entonces en este caso tenemos la multiplicación de un monomio por un polinomio de 4 términos. El método no ha cambiado, simplemente vamos a multiplicar el monomio por todos los términos del polinomio. Entonces comenzamos a multiplicar el monomio por el primer término, que es menos 2x. Ley de signos, menos por menos da más. Coeficientes, 2 por 2 es 4. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. X cuadrado por x es x al cubo, 2 más 1 es 3. Y en el caso, la y y la z no están presentes en el primer término, por lo tanto, solo lo reescribimos como aparecen. Luego multiplicamos el monomio por el segundo término del polinomio. Ley de signos, menos por más da menos. Coeficiente, 2 por 4 es 8. Variables, x cuadrado no tiene base igual, solo la escribo. Y cubo por y cuadrado, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. 3 más 2 es 5. Y la z, que no tiene base igual, solo se escribe. Continuamos entonces y multiplicamos el monomio por el tercer término del polinomio. Menos por menos daría más, en este caso. Coeficientes, 2 por 5, 10. X y y que no tienen base igual, solo lo reescribimos tal cual aparecen. Y z a la cuarta por z a la quinta, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. 4 más 5 es 9. Por último, multiplicamos el monomio por el último término del polinomio. Y en este caso, menos por menos da más. 2 por 6 da 12. Y como todas son bases iguales, tanto la x como la y como la z, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Para la x, 2 más 2 sería 4. Para la y, 3 más 2 sería 5. Y para la z, 4 más 4 sería 8. El más inicial no se coloca en este caso. Por último, un ejemplo que puede pasar donde multipliquemos un polinomio, o sea, en este caso un polinomio de 3 términos, por un monomio. Como el orden de los factores no altera el producto, si a usted le molesta verlo de esta manera, si quiere, puede pasar el monomio a la izquierda. Pero la verdad es que eso no es necesario. Podemos aplicar la misma regla, es decir, multiplicar el monomio, o sea, el menos 4m cuadrado n cubo, por cada término del polinomio, y en el orden en que lo haga no importa. Usted puede empezar del último si quiere, puede empezar por el de en medio si quiere, o puede empezar por el primero que aparece a la izquierda. Eso no importa. La cosa es multiplicarlo por los 3. Comenzamos entonces. Ley de signos, menos por menos da más. Coeficiente, 4 por 4 es 16. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. La m no tiene base igual, solo se escribe tal cual aparece. Y la n por n sí que son bases iguales. Sus exponentes se suman, 2 más 3 es 5. Continuamos con el segundo término, no importa en qué orden lo haga, les repito. Para empezar, menos por menos da más. Ley de signos. Coeficientes, 4 por 3 es 12. Y como las dos variables tienen bases iguales, sus exponentes se suman. Para la m, 2 más 1, que no se ve aquí, es 3. Para la n, 3 más 1, que no se ve, es 4. Y por último, multiplicamos por el último término, o el primero, si usted lo quiere ver de esa manera. Primero signo, menos por más da menos. 4
por 6 es 24. M cuadrado por m cuadrado es m a la cuarta. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman, 2 más 2 es 4. Y la n que no tiene base igual, solo se reescribe. El más inicial, recuerde que no se coloca, y esta sería la respuesta de nuestra multiplicación de un polinomio por un monomio. 4 ejemplos. Note que la multiplicación de monomio por polinomio o viceversa simplemente es hacer varias veces el proceso de las reglas de la multiplicación algebraica. Multiplicar signos, multiplicar coeficientes y multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Así de sencillo. Pero vamos al que es quizás el más importante para el álgebra, que es la multiplicación de polinomio por polinomio. Esta quizás es la que con más frecuencia nos vamos a encontrar en el álgebra. Las otras dos pues solo me sirven para explicar esto, pero la que se encuentra con más frecuencia en el álgebra es la multiplicación de polinomios. En este caso, x menos 5 me pide multiplicarlo por x más 2, es decir, la multiplicación de un binomio por otro binomio. ¿Qué es lo que vamos a hacer como regla? Básicamente las mismas, pero de esta manera. Como paso 1, vamos a multiplicar el primer término del polinomio, o sea, x, por cada término del segundo polinomio. Es decir, esta x lo voy a multiplicar por la primera x del segundo y por el 2 del segundo, por cada término del segundo polinomio. Y cada vez que multipliquemos, usted ya sabe, aplicamos las 3 reglas que hemos estudiado. Comencemos entonces. Vamos a multiplicar la x por el primer término, que sería x también. Multiplicación de signos. Más por más da más. Multiplicación de coeficientes. 1 por 1 es 1. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. X por x, x cuadrado. 1 más 1 es 2. Luego multiplicamos esta x por el segundo término, que es el 2. Vamos a decir, ley de signos, más por más da más. Coeficientes, 1 por 2, 2. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. La x, como no tiene base igual, simplemente la reescribimos. Ya multiplicado el primer término por cada término del polinomio, o sea que hubiera un tercer término, se vuelve a multiplicar. Si hubiera un cuarto término, se vuelve a multiplicar. Si hubiera un quinto término, se vuelve a multiplicar. Y así hasta terminar los términos del segundo polinomio. En este caso, como solo eran 2, como siguiente paso lo que vamos a hacer es repetir el procedimiento. Solo que ahora vamos a multiplicar el segundo término del primer polinomio, es decir, el menos 5, por cada término del segundo polinomio, aplicando las 3 reglas que ya estudiamos. Ley de signos, para el primero vamos a multiplicar menos 5 por x. Ley de signos, menos por más da menos. Coeficientes, 5 por 1 es 5, porque la x tiene un 1 invisible. Y multiplicación de variables, en este caso la x no tiene base igual, por lo tanto solo lo reescribimos. Al final multiplicamos nuevamente menos 5, pero por el segundo término, que es 2. Ley de signos, menos por más da menos. Coeficiente, 5 por 2 es 10. Y variables no hay, por lo tanto no aplicamos la regla. Bien, se supone que aquí pararíamos el ejercicio de la multiplicación de polinomio por polinomio, porque ya hicimos todo el proceso. Pero la multiplicación de polinomio por polinomio es a la única que hay que tenerle más cuidado, porque generalmente, aunque no es de siempre, aclaro, generalmente cuando usted multiplica 2 polinomios o más, porque pueden ser 3 polinomios, puede resultar que la respuesta se pueda reducir los términos que sean semejantes, es decir, aquellas expresiones que tienen la misma variable y el mismo exponente. Si usted nota, el primer término nos dio x al cuadrado. X cuadrado no se repite, no tiene término semejante. Pero el segundo término, 2x, con el tercer término, 5x,
Resulta que en este caso, como existen términos semejantes, entonces hay que reducirlo, porque estos términos semejantes nosotros los podemos sumar o restar. Y el 10, que es un término independiente, no tiene con quién sumarse. Por lo tanto, nuestra respuesta final, y aprovechamos de paso, el más inicial y el 1 no se escriben, por lo tanto el primer término solo sería x cuadrado. Y acá vamos a decir, recuerda, al ser términos semejantes, lo único que se hace es operar sus coeficientes. Más 2x menos 5x, signos diferentes se restan y conservan el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso, negativo, porque el 5 tiene mayor valor absoluto. 5 menos 2 es 3. Y la x solo se coloca. Recuerda que en mi canal hay un video específico solo donde hablamos de reducción de términos semejantes, en el entendido que al llegar a la multiplicación ya pasamos por la suma, ya pasamos por la resta, ya pasamos por reducción de términos semejantes. Entonces este proceso se entiende que ya lo podemos hacer en un solo paso. Y por último, el menos 10. La respuesta sería x cuadrado menos 3x menos 10. Tome en cuenta eso. Al multiplicar cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio, la respuesta que entre comillas usted encontró tiene que verificar si no tiene términos semejantes. Si los hay, entonces es obligación reducirlos. Si no, pues ya tendría la respuesta planteada. Bien, aprendido el método, ya podemos explicar varios más de manera un poco más fluida. Veamos el segundo ejemplo. Vamos a multiplicar 3x más 4 por menos 5x menos 10. 3x más 4 por menos 5x menos 10. Bien, paso 1. Multiplicar el primer término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio aplicando las 3 reglas ya estudiadas. Como el 3 es positivo, en la multiplicación de signos vamos a decir más por menos, menos. Coeficientes: 3 por 5, 15. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. X por x, x cuadrado, porque es como que tuviéramos 1 más 1. Luego lo multiplicamos por el segundo término, en este caso menos 10. Ley de signos: más por menos, menos. Coeficiente: 3 por 10 es 30. Variables: la x no tiene base igual, solo se escribe. Multiplicado el primer término por cada término del segundo polinomio, ahora multiplicamos el segundo término por cada término del segundo polinomio. En este caso, signos primero, más por menos da menos, coeficientes: 4 por 5 es 20, y la x que no tiene base igual solo se reescribe. Después lo multiplicamos por el segundo término del segundo polinomio, signos: más por menos da menos, coeficientes: 4 por 10, 40, y como no tiene letras, así se deja. Luego verificamos la respuesta final y nos damos cuenta, que menos 30x con menos 20x, en este caso son términos semejantes. La x cuadrado, como no hay otra x cuadrado, no tiene términos semejantes, y el término independiente tampoco hay más. Por lo tanto, los dos únicos que vamos a reducir son estos. Respuesta final: menos 15x cuadrado, aquí el menos inicial sí que se coloca. Signos iguales se suman, conservan su signo. 30 más 20 es 50. Y solo se coloca la misma variable, porque no estamos multiplicando, estamos reduciendo. Menos 40. Y esta sería nuestra respuesta final. Vamos con un tercer ejemplo. Vamos a multiplicar 3x cuadrado menos 5 por x más 6. 3x cuadrado menos 5 por x más 6. Bien, regla. Multiplicamos el primer término del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio. En este caso, ley de signos: más por más da más, porque la x tiene signo positivo aunque no lo parezca. Coeficientes: 3 por 1, que aquí hay un 1 que no se ve, es 3. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman.
X cuadrado por X es como que tengamos 2 más 1. Eso nos daría X cubo. Ahora multiplicamos el primer término P por el segundo término del segundo polinomio. Es decir, multiplicación de signos, más por más da más. Coeficientes, 3 por 6 es 18. Y como la X no tiene base igual, solo se reescribe X cuadrado. Lo vamos a decir en este caso, como ya terminamos de multiplicar el primer término por cada uno de los demás, ahora multiplicamos el segundo término, que sería menos 5, por cada uno de los demás. En este caso, primero lo multiplicamos por X. Signos, menos por más da menos. Coeficiente, 5 por 1 es 5. Y variable, la X no tiene base igual, entonces solo se deja como está. Por último, multiplicamos el 5 por el segundo término del polinomio, que sería 6. Y en este caso, menos por más daría menos. Coeficientes, 5 por 6 es 30. Y como no tiene variables, entonces no se coloca. Y si usted nota, hay que verificar si el polinomio se puede reducir. Pero el primer término es x al cubo. El segundo, x cuadrado. El tercero, x'. Y el cuarto es un término independiente. ¿Qué significa? Que ninguno de estos términos son semejantes, por lo tanto no se pueden reducir. Y este es un claro ejemplo de que no siempre pasa, pero hay que fijarse si se puede reducir o no. Luego recuerde que el más inicial no se escribe. Entonces quedaría la respuesta como un polinomio de 4 términos en el cual no tienen términos semejantes. Por último, vamos al último ejemplo en este caso. Y vamos a multiplicar el menos 4x más 7y por menos x más 2y. Regla, vamos a multiplicar el primer término por cada término del segundo polinomio, comenzando por el primero, que es menos x. Multiplicamos primero los signos, menos por menos da más. Coeficientes, 4 por 1 es 4. Y multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. X por x es x al cuadrado, porque es como que es 1 más 1. Multiplicamos ahora por el segundo término y vamos a decir, ley de signos, menos por más da menos. Coeficientes, 4 por 2 es 8. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Pero en este caso, ni la x ni la y tienen bases iguales. Por lo tanto, solo se colocarían a la par. Ahora vamos con el segundo término y lo multiplicamos por cada término del segundo polinomio. En este primer caso lo multiplicamos por la x, comenzamos con los signos, más por menos da menos, 7 por 1 en este caso sería 7, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman, ni la x ni la y son bases iguales, por lo tanto se colocan a la par. Y es indiferente si primero colocamos la y y después colocamos la x. Por orden alfabético, pues debería ser xy. Por último, lo multiplicamos por el segundo término. Más por más da más. 7 por 2 es 14. Y multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Y por y sería y al cuadrado. Luego nos fijamos si existen términos semejantes. Y en este caso, xy con xy son precisamente términos semejantes. Por lo tanto, los podemos reducir. El x cuadrado no tiene con quién y el y cuadrado tampoco tiene con quién. Por lo tanto, el 4x cuadrado solo se reescribe y aprovechamos para eliminar el signo más. Luego, menos 8 menos 7, signos iguales se suman, conservan su signo en común, negativo. 8 más 7 es 15 y la x y la y solo se reescriben porque son semejantes. Luego el más 14y solo se coloca al final. Y esta sería la multiplicación de polinomio por polinomio. Muchas gracias por ver el video nuevamente y nos vemos hasta la próxima. Adiós.